¿Qué tal? Bienvenidos a Cuadriga. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Las relaciones entre Rusia y Occidente atraviesan uno de sus peores momentos desde la caída de la Unión Soviética. Hasta se habla ya de una nueva guerra fría. El presidente Putin, que acaba de ser reelegido por cuarta vez en el cargo, es señalado por el Reino Unido como responsable del envenenamiento del doble agente ruso Sergei Skripal y su hija Yulia en suelo británico. Putin asegura que Rusia no posee el agente químico que se empleó en este atentado y califica de tonterías las acusaciones del Reino Unido y sus aliados occidentales. ¿Quién tiene la razón? Putin y Occidente, una relación envenenada. Este es el tema que debatimos aquí en Cuadriga y lo vamos a hacer con los siguientes invitados. Los presento. Alexandra Sitenko es politóloga, experta en relaciones entre Rusia y América Latina. Actualmente cursa un doctorado en estudios globales en la Universidad de Leipzig. Alexandra dice que las tensiones entre Occidente y Rusia aumentarán si no se construye una nueva base de confianza, por ahora poco probable. Kar Kuyas es periodista de DW como redactor político especializado en la región de Europa del Este, principalmente en Rusia y Ucrania. Kar opina que tanto el Reino Unido como Rusia pueden sacar provecho de este atentado, reforzando su posición política. Katarina Stork-Klosa es una profesora en el Departamento de Estudios de Frontera en la Universidad de Sonderborg, en Dinamarca. Katarina cree que es muy difícil para las democracias occidentales responder racionalmente a las provocaciones de las dictaduras. Las críticas suelen ser de carácter temporal. Al final, los monstruos se terminan aceptando, dice Katarina. Gracias por estar acá con nosotros. Bienvenidos ustedes a este debate de un tema tan importante y tan difícil como es el caso Skripal. Comencemos por Novichok. Es una de las armas químicas más peligrosas del mundo que se usó por primera vez en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial contra un espía ruso. ¿Qué tan serio es esto, Katarina? Pues es muy serio. Lo que pasa es que no es la primera vez. Ya había sido atentados, porque podemos usar la palabra atentado, muy parecidos. Así que se trata casi de una guerra ideológica, una guerra entre dos mundos muy distintos, mundo democrático como el Reino Unido y el mundo pues casi en estructuras dictatorias como Rusia, porque igual no podemos hablar de dictadura, pero de un sistema autoritario muy fuerte sí que podemos. Así que sí que tenemos que ver con una guerra de ideologías muy distintas. Katarina, tú hablas de es muy difícil para las democracias occidentales responder racionalmente a las provocaciones de las dictaduras. ¿Nos puedes explicar un poco más esta frase, esta opinión? Sí, lo que pasa que al principio, cuando las democracias pues ven que pasa algo en países con estructuras dictatorias como en Rusia, al principio se ponen muy críticos, los líderes políticos, se ponen muy críticos, pues científicos y todos. Empiezan a criticar, empiezan a decir, pues hay que cambiar algo, hay que cambiar las estructuras, hay que reaccionar. Se ponen muy emocionales, podemos decir. Pero con el tiempo, pues los líderes democráticos ven que no se puede hacer otra cosa que, pues, igual no aceptar. Pero aunque no aceptan, pues seguir el diálogo. Bueno, tú hablas de unos términos bien difíciles, interesantes, que seguramente vamos a tocar más en este programa, de democracias, de autoritarismos, de dictaduras, pero yo quiero seguir por ahora enfocada en este tema del envenenamiento de Skripal. Alexandra, el Reino Unido ha acusado directamente al Kremlin de este envenenamiento y maneja dos hipótesis. La primera es que Rusia actuó directamente en el caso de Skripal con este veneno, y la segunda es que ha perdido el control total sobre este caso, sobre este veneno de Novichok, y que fueron a lo mejor allegados al Kremlin. ¿Tú qué opinas?
Bueno, es difícil opinar algo al respecto porque lo único que uno puede decir son especulaciones, porque todavía no hay pruebas, no hay evidencias de un involucramiento ruso, pero eso solo podemos especular sobre qué podría haber pasado. Y en este caso también sería Reino Unido, ¿no?, que estaría especulando sobre la autoría de Rusia en este caso. Sí, usando frases como es muy probable, la probabilidad de que Rusia tiene algo que ver con eso es alta, pero eso no es convincente. Y hasta ahora no han presentado ninguna prueba, ningún informe a Rusia al respecto. Claro. Y yo opino, bueno, es difícil opinar algo. No estoy de acuerdo con que ese caso se parezca a otros casos, ¿sí? Sobre todo al caso más pronunciado. Pero en este caso, hacer una acusación tan fuerte y tan directa contra Rusia, ¿crees que aumentarán las tensiones entonces entre ambos países? ¿Estamos viendo una guerra, como dice Catarina? Para mí las acusaciones que hemos visto son una expresión de una desconfianza profunda entre ambos lados, entre Rusia y el Occidente, y de una convicción real o imaginada basada en percepciones de que Rusia representa una amenaza. Repito, esa percepción proviene de una desconfianza profunda que se ha ido aumentando a lo largo de siglos, sobre todo en el siglo XX, la Guerra Fría. Entre Rusia y Europa ha habido rivalidad histórica por territorios, por influencia en Europa que se remontan a siglos atrás, siglos XVIII, XIX. Hablamos de desconfianza profunda entre Occidente, en este caso de Europa, con Reino Unido, y lo estamos viendo en el caso de Skripal. El Reino Unido, junto a sus aliados como Estados Unidos, Francia, Alemania, han dicho que ha sido Rusia quien envenenó a este ex espía. Rusia lo niega. ¿Tú cómo ves este caso? Yo estoy de acuerdo con Alexandra en el sentido que a mí me faltan pruebas, o sea, las pruebas convincentes, pruebas que demuestren la participación de Rusia. El problema es que, al fin y al cabo, es prácticamente imposible, o mejor dicho, sí es posible de determinar quién podría ser el responsable por una simple y llana razón. En el año 2007 o 2008, una de las personas que estuvo en el proyecto de este Novichok publicó en su libro en Estados Unidos la fórmula de este agente. Eso significa que prácticamente cualquier persona puede combinarlo, porque los componentes para la compra o para la elaboración de este agente se pueden conseguir en cualquier tienda especializada de venta de artículos de pesticidas. Pero si es así, entonces podríamos ponernos del parte de Reino Unido, que dice que Rusia ha perdido el control sobre este agente letal. Novichok. Puede ser que efectivamente perdió el control. Es factible que fue elaborado o dentro de Rusia o fuera de Rusia o en cualquier otro laboratorio, pero al fin y al cabo, digamos, la fórmula fue publicada no por parte de Rusia, sino por parte de esta persona que vive en Estados Unidos, de este científico. Ahora, que dio a conocer prácticamente esta fórmula en una vía abierta. Por eso, se puede determinar, según los expertos en este área, se puede determinar dónde se produjo, porque cada laboratorio, y en Rusia existen 2 laboratorios donde se producía ese agente o se desarrollaba ese agente, porque cada laboratorio tiene una especie de huella digital. Entonces, ahora la Organización para la Prohibición de Armas Químicas es la que debe determinar, tiene que ver quién produjo y dónde se produjo ese agente. Catarina. Pero mira, estoy de acuerdo, pero hay un punto. Si es así, ¿por qué Putin reaccionó como reaccionó? Cuando May primero le preguntó, pues vamos a investigar juntos, y se puso así como enfadado y contra. ¿Por qué? Esta es una pregunta. Bueno, igual recordemos que May también en un momento determinado puso un ultimátum. Y entonces hay que decir... mira, si yo me siento, digamos, completamente no involucrado en un asunto y me ponen un ultimátum, yo reacciono también de una forma... A mí me tienen que demostrar que soy culpable. Yo no tengo que demostrar que no soy culpable.
Catarina. Claro, pero una escena política en el mundo. Es que las relaciones, tal como dijiste tú, las relaciones están, digamos, yo creo que en el peor de los momentos. Bueno, después de decenios. Rusia dice que le pidió, según la organización, siguiendo el protocolo de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, le pidió a Reino Unido las muestras de este veneno para ellos llevar adelante también las investigaciones y que Reino Unido nunca se las dio. ¿Por qué no se las da tampoco Reino Unido a Rusia en este caso, Catarina? Claro, porque entonces no era tan evidente que se trataba de la culpa del Reino Unido. Entonces los países los líderes no se sienten responsables por enseñar todas las pruebas si no hay casos tan serios, tan drásticos. Alexandra, Reino Unido también, Moscú acusa a Reino Unido de haber envenenado a Skripal para desestabilizar Rusia, para tener efectos en esas elecciones que hubo ahora en Rusia. También acusa a Estados Unidos de lo mismo. ¿En quién podemos creer? Es difícil. No, bueno, en el caso de acusaciones, sí hubo acusaciones ayer mismo cuando el Ministerio de Asuntos Exteriores en Rusia convocó una reunión para, relacionada con el caso. Ahí también hubo acusaciones por parte de algunos diputados de que Reino Unido o tal vez su socio estratégico en el otro lado del océano lo han tramado, ¿sí? Lo han organizado. Yo diría que para Rusia hay también una versión de que a Putin, a Rusia le convenía hacer ese atentado en vista de las elecciones, pero como hemos visto, el resultado corresponde totalmente a los pronósticos que se han hecho antes de las elecciones. No se han cambiado nada después del no se han cambiado mucho. Tal vez lo sucedido, o no lo sucedido, la reacción, las declaraciones de Gran Bretaña le dieron algunos puntos incluso a Putin, aunque no hay evidencias. O sea, es mi percepción personal. No hay evidencias de que... Catarina. Tienes razón. Lo que pasa es que justo Putin jugó esta carta, pues antes de las elecciones, pues ya últimos días, últimas horas, estuvo presentando, pues mirad, que viene pues un peligro desde fuera y nosotros somos la víctima. Hay que defender nuestro país. Así que le vino, si él tenía nada que ver con esto, porque no tenemos pruebas, le vino muy bien el momento. Pero, muy por eso bueno. digo que hay dos vertientes. O sea, en toda la historia hay dos vertientes y cada de esas vertientes en realidad tiene su derecho a la vida. Primera vertiente, que Putin efectivamente, o Putin o su entorno, ordenó el atentado. Ordenó el atentado y más aún, lo ordenó de una forma más burda que puede haber, simplemente para mostrar, lo podemos hacer, lo podemos llevar a cabo, no nos interesa en absoluto qué van a decir porque no van a hacer nada. Segunda opción, se puede ir por la segunda vertiente, no son solamente las elecciones, es el campeonato de fútbol que viene ahora. Y hace poco tuvimos el problema del doping. Entonces, ¿para qué yo voy a mandar a matar a alguien 2 semanas antes de las elecciones, 3 meses antes del Mundial, cuando recién acabo de tener el problema de doping que mi país fue sacado de la Olimpiada? ¿Ha sido una puesta de escena del Reino Unido, como dice Moscú? Es que yo no lo puedo decir, o sea, yo no tengo pruebas, yo creo que nadie tiene pruebas en este momento. No sé, o sea, yo no tengo derecho de acusar a nadie. Y precisamente ese es el conflicto el que estamos viendo ahora. ¿Tú crees que este conflicto pueda escalar más de lo que está hasta ahora? No, más no va a escalar, porque es lo que digo en mi frase, que al final se van a tranquilizar todas las partes incluidas en el conflicto, porque no hay otra opción. Una razón por qué no va a escalar el conflicto es que no tenemos 2 bloques pro Rusia y contra Rusia, sino tenemos bloques muy distintos dentro de Europa. De momento, el Reino Unido, junto con Francia, los Estados Unidos y Alemania, pues apoyando las democracias. Claro. Por otro lado, Austria hace unos cuantos días ya también preguntó dónde están las pruebas, ¿no?
Sí, por también gobierno tenemos, de Austria, pues este bloque, ¿no? Luego tenemos Polonia y los países bálticos, pues claro. muy críticos, muy contra Rusia, y Alemania así intentando... Exactamente. Bueno, vamos a ver este informe porque los detalles del caso Skripal son más propios de una novela que de la realidad, pero lo interesante es que no es el único hombre de nacionalidad rusa envenenado en suelo británico. En el 2006 fue asesinado también Alexander Litvinenko, otro ex agente secreto ruso. Vamos a verlo. Estas son las últimas imágenes del ex agente doble Sergei Skripal mientras se encontraba en un supermercado antes de que él y su hija fueran envenenados en Salisbury con el agente nervioso Novichok. Este caso nos recuerda al asesinato del agente doble Alexander Litvinenko en noviembre de 2006, envenenado con polonio 210 vertido en la taza de té que tomaba. Una comisión de investigación llegó a la conclusión de que el mismo Putin ordenó su asesinato. La viuda de Litvinenko acusa a Moscú. Esta es una noticia muy grave. El Estado ruso está detrás de este crimen. No quiero esperar a que otra muerte ocurra para que comprendamos de una vez por todas que hay que actuar. ¿Estos ataques responden a un mismo patrón? Bueno, los ataques responden a un mismo patrón, es lo que dice por lo menos el Reino Unido. Dice que en el caso de Litvinenko, la pista de la responsabilidad de ese asesinato llevó inexorablemente al Kremlin y que ahora también ocurre lo mismo. Vuelvo con la pregunta de nuestro informe, Carl. ¿Tú crees que realmente hay un patrón detrás de estos dos casos? Yo los veo diferentes, en realidad. O sea, en primer lugar hay que recordar quién ha sido Litvinenko en su momento. Litvinenko ha sido el jefe de seguridad del oligarca ruso Boris Berezovsky, que se suicidó, según la versión oficial, hace unos años en Londres. Litvinenko era pues el jefe de seguridad, salió con él también del país, estaba muy vinculado con los servicios secretos rusos, pero estuvo también vinculado con los servicios secretos de España, estuvo vinculado con los servicios secretos de Inglaterra. Ahí hay muchísimos factores que difieren, digamos, o se distinguen de la situación de Skripal. Skripal era un espía que vendía la información, obtuvo creo que 100.000 euros, o sea, al fin y al cabo de los servicios secretos británicos, fue juzgado, fue encarcelado y después intercambiado. O sea, en realidad era una persona, digamos, además fue encarcelado y juzgado solamente por 13 años, no perpetuo, o sea, no obtuvo, cadena pena de muerte no existe en Rusia, pero bueno, 13 años. Eso significa que a pesar de todo, esa persona fue, digamos, considerada como ya no tan interesante para los servicios secretos. El punto interesante es que hay mucha gente que él en sus informaciones descubrió para los servicios británicos y hay mucha gente que eso personalmente podría no perdonar. Alexandra, ¿tú qué crees? ¿Crees que hay alguna coincidencia en estos dos casos? Yo estoy más bien de acuerdo con Carl. Yo también lo veo diferente, sobre todo por el hecho de que en el caso Skripal hubo un acuerdo oficial entre Rusia y Gran Bretaña. Además, Skripal pasó tantos años en Rusia y no le pasó nada, pero sobre todo por el hecho de que hubo un acuerdo, mientras que en caso de Litvinenko no existía ese acuerdo. Litvinenko hacía cosas que no le gustaban al gobierno ruso, lo hacía más públicamente, que Skripal se sabía, era una figura pública, mientras que Skripal no lo era. Por eso lo veo totalmente diferente. Catarina, ¿tú qué crees? Pues yo no estoy de acuerdo, aunque no sean casos muy parecidos o casos iguales, pues no tenemos que olvidar, tenemos que acordarnos que las dictaduras trabajan con imágenes y trabajan con sus reglas. Significa, si enseñas que destruyes a alguien hasta el final, pues luego la gente se va a pensar si va a hacer este riesgo o no. Así que así trabajan las dictaduras. Enseñan que pueden destrozar hasta el final los padres, los hijos, todas las familias, para que la gente no se atreva a hacer algo parecido. Bueno, ya hay rumores también ahora de que la esposa y el hijo de Skripal, que murieron hace poco, no murieron de muerte natural, sino que fueron asesinados, ¿no? Exactamente, por eso lo digo. Pues así
trabajan estos aparatos en dictaduras y sistemas autoritarios que destrozan a todos, matan a todos. Da igual si estas personas tienen que ver ahora algo con el sistema, si tiene importancia o no. Es por las reglas, enseñar, destrozas todo. Establecer un ejemplo precisamente es lo que estábamos diciendo. Exactamente. Que hay dos vertientes. O una efectivamente, o sea, no existe ninguna razón, pero simplemente mostrar. Sí. Mostrar que somos fuertes exactamente, y que pueden tener miedo. Esas dos vertientes y efectivamente hay que ver y hay que buscar. Y no solamente está el caso de Litvinenko, el caso de Skripal, está también, que ocurrió unos días después del envenenamiento de Skripal, el caso del empresario ruso Nikolai Glushkov, que fue hallado en su casa en Londres, muerto. Fue director de la línea aérea rusa Aeroflot. ¿También esto tiene que ver con lo que estamos hablando o es pura coincidencia? Glushkov, si mal no recuerdo, también estaba vinculado con Berezovsky. O sea, mucha gente que vive en Londres, o sea, tiene, digamos, sus esqueletos en el armario y en su historia. Y hay mucho dinero de por medio. Hay mucho dinero, hay mucha información sobre la gente que todavía está en Rusia, o que aunque esté muerta, o sea, todavía sigue siendo de interés público. Por eso que es una muerte interesante que, digamos, o sea, yo no puedo decir que tiene algo que ver, pero sucede en un momento muy interesante. Alexandra, ¿qué pudo convertir a Skripal en un objetivo para asesinarlo? ¿De parte de quién? Bueno, es que no podemos decirlo, ¿no? Porque serían especulaciones, pero es un objetivo para asesinarlo, para algo envenenarlo. relacionado con su trabajo, con... Este hombre vivía hace 10 años más o menos en esa ciudad de Inglaterra, ¿no? Salisbury. Es difícil. No sabes, yo en realidad no sé detalles de la vida de Skripal, por eso me cuesta decirlo. Yo no veo motivos en las partes oficiales, por parte de los estados de los que hemos hablado, no veo motivo. Tal vez tiene algo que ver con los círculos criminales que viven en Gran Bretaña. Tal vez ¿Podría tener alguna relación con sus actividades recientes? ¿Seguiría él siendo espía para el Reino Unido? No, yo repito que si hablamos de estos casos, no hay siempre explicaciones y no tiene que existir una explicación que esa persona podría ser todavía peligrosa en el futuro. Hablamos de esto que habíamos dicho, que se trata de enseñar la fuerza y producir el miedo en la sociedad. Porque si los aparatos, da igual quién ha matado, si enseñan que hacen todo para liquidar, para matar, pues luego la gente va a tener miedo igual a hacer. Pero lo único que no algo calce es el tiempo. El tiempo precisamente poco antes de las elecciones. Ok, todavía se puede entender, ok, aglomerar todo el país, bien, pero tan poco tiempo antes del Mundial. Tienes razón, sí. O sea, eso es lo único que no me cuadra. Y no me cuadra también digamos, la muerte de la... perdón, no la muerte, sino el envenenamiento de la hija. Porque, claro. por ejemplo, yo estaba leyendo una entrevista bastante interesante con uno o dos... obviamente en el sentido, o sea, bajo el anonimato, expertos israelíes de seguridad, o espías. Ellos dijeron que, o sea, ellos ven ahí dos cosas, digamos, que no cuadran. Y es que una, viene la hija de Moscú. Al instante eso se sale de la situación de rutina, aparece una nueva situación. Segundo, si siguen con el, digamos, con el atentado, entonces toman en cuenta que una persona inocente, una persona aparte, puede también salir afectada. Y eso llamará aún más la atención. Pero los medios británicos dijeron que podía haber sido que este veneno, Novichok, venía convertido en algún polvillo muy fino en algunos regalos que traía la hija desde Rusia. Esa también es otra hipótesis. Sí, vamos a ver qué dicen las autoridades del Reino Unido y Rusia en una entrevista realizada por Sana Nemtsova, que es colega nuestra aquí en Deutsche Welle. El ministro británico de Exteriores, Boris Johnson, dice que los indicios del caso Skripal apuntan inexorablemente al presidente de Rusia. Por cierto, ella es hija, nuestra colega de Boris Nemtsov, un político opositor ruso que fue asesinado en el 2015 en Moscú. La respuesta de Vladimir Putin, por supuesto, no se hizo esperar. Vamos a escuchar a los dos líderes.
También tiene que tener en cuenta que Sergei Skripal, el hombre al que han intentado asesinar, había sido identificado con anterioridad como blanco a liquidar. Además, Vladimir Putin en persona dijo que los traidores y desertores como el señor Skripal deberían ser envenenados. Y se trata de un agente nervioso ruso. Destruimos nuestras armas químicas bajo la supervisión de observadores internacionales. Fuimos los primeros en llevarlo a cabo. No como nuestros socios que prometieron hacerlo. Desafortunadamente no cumplieron sus promesas. Bueno, hay dos posiciones muy distintas, de esas las estamos hablando acá, la de Rusia y Reino Unido. Alexandra, lo que dice Boris Johnson coincide un poco con la posición que tiene Katarina. Se ha utilizado esto para amedrentar, para crear miedo en los demás rusos que pueden estar fuera y que pueden estar conspirando de alguna manera contra Rusia. ¿Tú qué opinas? Pero porque antes de las elecciones no veo conexión. Antes no me convence esa teoría por el tiempo que fue elegido, porque a Rusia a mí me parece no le conviene lo que organizar todo eso antes de las elecciones y antes de la Copa Mundial del Fútbol. Por tanto, como dije, son especulaciones, pero yo no veo, a mí me falta motivo. A mí me falta motivo, claro, a mí me faltan pruebas, evidencias para hacerlo. Catarina, sé que tienes otra posición completamente distinta y estás desesperada por hablar. Dime, ¿cuál es tu opinión? Sí, tienes razón, por la Copa Mundial hemos dicho que no, pero por las elecciones, justo antes de las elecciones, pues mira, Putin ha podido jugar pues esta carta, enseñar, somos la víctima y tenemos que hacer algo. Y pues le ayudó al final. Te puedo contestar esa pregunta también, como ya he dicho, los resultados que hemos obtenido de las elecciones no nos indican que hubo un cambio brusco, pero entonces sí, la mayoría de las encuestas antes de las elecciones hubieran hablado de de que Putin iba a tener 50% y él de repente tiene 76%. Claro. Entonces podemos hablar de un hecho clave que pasó inmediatamente antes, pero todas las encuestas predecían una victoria clara de Putin con por lo menos 70%. Tampoco hemos visto una participación que era el asunto central en esas elecciones, garantizar la participación, demostrar la participación como índice de popularidad del gobierno. Tampoco fue sobresaliente, tampoco fue algo destacable en comparación con las otras elecciones. Fue dentro del marco normal de las elecciones presidenciales de Rusia. O sea, no hubo diferencias. Pero mira, todo lo que dices puede ser igual por esto, porque así Putin ha podido enseñar que si se trata de la política extranjera, pues somos fuertes y somos reunidos. Y ha cogido todos estos ejemplos, toda la historia, y Crimea, y Siria, y ahora el Reino Unido, para enseñar, así somos fuertes, tenemos que estar unidos. Porque otras cosas Putin no ha podido enseñar. Económicamente no ha cambiado, no ha desarrollado nada. Claro, Putin ha negado esto, lo acabamos de ver, lo niega, dice que no tiene armas químicas, que ellos ya entregaron sus armas químicas en el 2013 y pareciera, y hablando aquí coloquialmente, que le tira la pelota a los Estados Unidos, que dicen, ellos no han entregado las armas químicas completas. ¿Es posible que esta arma química entonces, como decíamos antes, venga de Estados Unidos? Bueno, digamos, es posible que venga de cualquier país donde se puede producir, digamos, ese agente, porque la fórmula es conocida desde 2007 o 2008. Disfrazar, negar, contraatacar, esta parece que es la política de Vladimir Putin. ¿La seguiremos viendo? Eso es típico de Putin, eso es muy típico de Kremlin, precisamente. O sea, ¿Funcionará de nuevo esta lo mismo vez? que está pasando con Ucrania, etcétera, o sea, donde, perfecto, o sea, nosotros no estamos, o sea, claro, o sea, digamos, oficialmente con su ejército, con la gente en uniforme, o sea, no están en el este de Ucrania, pero obviamente están apoyando y con armas y con dinero y con la gente con los oficiales, o sea, con los consejeros, pero digamos, oficialmente no están.
Es una de las formas y fórmulas, digamos, bastante fáciles, precisamente la posición perfecta. Demuéstrame que soy culpable. Claro. Alexandra, el Reino Unido expulsó a 23 diplomáticos rusos, reforzará cientos controles fronterizos, no enviará dignatarios al Mundial de Fútbol. ¿Cuál efectivas crees tú que son estas sanciones? Son sanciones como ya, sí, como ya fue dicho también por los analistas, eran las sanciones básicas. O sea, no... La expulsión de los diplomáticos es una de las sanciones bastante moderadas. 23 diplomáticos. No podemos hablar de sanciones fuertes. Todavía no se han anunciado sanciones económicas, por ejemplo, por parte de los Estados Unidos, sí, pero tienen otra historia. Se dice que entre las medidas no hay ninguna concreta para atacar el patrimonio en Londres de los oligarcas rusos vinculados al Kremlin. ¿Qué pasará con ellos? ¿Crees que May tenga mano dura? Vamos a ver, pero Gran Bretaña no tiene interés en sancionar a ellos porque ese dinero les viene bien, ¿sí? Para su economía les conviene. Entonces creo que Gran Bretaña, y como ellos mismos a mi parecer, ellos mismos no están seguros si... Sí, claro. En sus declaraciones vimos esas frases como al parecer o es probable. Vemos que ellos mismos no están seguros. Entonces, ¿para qué causar daños a ellos mismos? A Rusia no les importa mucho, pero a ellos mismos. Catarina, ¿para qué? ¿Tiene que ser Reino Unido más estrictos con esto del blanqueo de dinero? Y te lo pregunto porque tengo aquí cifras que dicen que cada año se blanquea en Reino Unido cerca de 100.000 millones de euros, una cantidad equivalente al Producto Interno Bruto de Portugal. Sí, pues sí que tienen que ser más estrictos, que esto es la única solución. Pienso que podría ser la única solución. No hay muchas otras. Lo que pasa es que en Londres, o sea, precisamente la situación de Gran Bretaña, que siempre ha sido muy interesante para un número grande de oligarcas, sea de Rusia, sea de Ucrania, etcétera, o sea, donde se compraban apartamentos de 100, 120, 130 millones de libras esterlinas, en apartamentos, ¿no? Entonces, donde el flujo de dinero era inmenso, donde el flujo de dinero también era inmenso en el sentido de que muchísimos niños de esos oligarcas estudian ahí, viven ahí, también compran. O sea, la cantidad de dinero invertida en Inglaterra hasta un momento determinado por esos oligarcas era inmenso. Entonces, claro, viene la pregunta. Si se sabía de antemano que este dinero no provenía de forma directamente legal, porque se aceptaba compra-venta, ¿por qué de repente recién ahora viene esa pregunta? Entonces hay que ver también, o sea, quién invirtió, quién compró, o sea, de qué país viene. Bueno, se hablan de mafias en Rusia, de muchísima corrupción, y la victoria de Putin en las presidenciales del domingo le va a permitir prolongar su mandato hasta el 2024, extendiendo casi un cuarto de siglo su tiempo total en el poder. Él habla de una Rusia fuerte, eso es lo que promete, una Rusia limpia, pero ¿cómo se puede traducir esto? ¿Qué le espera realmente a ese país en los próximos años? Vamos a verlo. Es el gobernante indiscutible de Rusia. Aproximadamente un 76% de la población votó a Putin como jefe de Estado. Sin embargo, el balance de su gobierno es mediocre. Tras un rápido crecimiento económico en los primeros años del mandato de Putin, la economía volvió a estancarse. Los precios subieron. Desde 2014 aumenta la cifra de pobres. Excepto el área de tecnología de la información, muchos sectores industriales del país no pueden competir en el mercado internacional. Y sanciones económicas de Occidente dejan huella. Sin embargo, desde la anexión de Crimea en 2014, la mayoría de rusos evalúan a Putin por sus supuestos éxitos de su política exterior. Bajo Putin, Rusia se presenta otra vez como superpotencia y manifiesta su fuerza militar a través de las operaciones en Siria o los videos marciales de supuestos misiles nuevos. La Rusia de Putin, ¿cuán fuerte es realmente? Bueno, lo acabamos de ver, Rusia se presenta como una superpotencia, pero tiene cada vez problemas económicos cada vez más fuertes y diferencias sociales también. Catarina, ¿qué le espera a Rusia con Putin? Pues estamos hablando de una Rusia cada vez más fuerte, ¿eso es verdad?
cada vez más fuerte, no en realidad, porque todos los hechos económicos, los hechos, si analizamos la política interior y la economía de Rusia, pues enseñan que nada, que no se trata de ninguna fuerza. Y por esa razón es lo que ya habíamos hablado, Putin aprovecha la política exterior para enseñar la fuerza, solamente enseñar la fuerza y así ganar a la mayoría de la sociedad. Porque, y aquí volvemos al tema del sistema dictatorial y autoritario, porque la gente en sistemas dictatoriales y autoritarios necesitan un líder fuerte. Y esto es lo que enseña Putin, esta sensación de yo soy fuerte, yo os voy a defender. Alexandra, un líder fuerte, así se presenta Putin. ¿Crees que esa es la clave de su triunfo? Creo que sí. Sí, un líder fuerte que sí, durante sus primeros 2 mandatos, bueno, no él mismo lo hizo, pero hubo una dinámica muy favorable para la economía rusa. Entonces, sí, el nivel de vida ha crecido bastante, ha crecido mucho comparado con los años 90 durante los mandatos de Putin. Políticamente, Rusia se ha hecho mucho más estable también. ¿Sí? Lo que le permitió, finalmente, ocuparse más de los asuntos externos. Nosotros sabemos qué es lo que pasaba en los años 90 en Rusia, en sus regiones del sur, ¿sí? En Cáucaso, en Chechenia, sí, lo que terminó recientemente en el año 2000, por lo menos hasta el año 2000, la situación en Rusia misma política era muy inestable. Y eso cambió mucho y le permitió a Rusia salir de nuevo al escenario internacional. Y según la opinión, la percepción de muchos en la sociedad rusa, Putin lo ha hecho bien. Y Putin lo ha hecho bien, se presenta como un líder fuerte, ganó las elecciones con más del 70% de los votos. Sin embargo, unas elecciones que han sido criticadas por irregularidades. No participó el principal líder de la oposición, Alexei Navalny. ¿Cómo definirías tú ese sistema político? ¿Es una dictadura? ¿Es una democracia maltrecha? ¿Cómo la defines? Es una democracia dirigible, digamos, es un Estado autoritario, o sea, digamos, lo conocemos también con el nombre de caudillismo. Entonces, Putin es un caudillo. Al fin y al cabo, es un caudillo, es la persona que sabe perfectamente qué requiere, qué quiere su pueblo, por un lado. Por otro lado, también enseña al pueblo que debe querer ese pueblo. O sea, lo hace bastante bien. O sea, hay un input-output muy interesante. Eso proviene históricamente también de los años, en los 90, cuando desaparece la Unión Soviética, cuando viene, digamos, el caos completo en Rusia, cuando la gente padece de una desestabilización completa en el país, cuando el nivel de vida baja brutalmente, cuando aparece una pobreza inmensa. Y también el sentimiento de que fueron tratados mal, o sea, que dieron mucho y a cambio obtuvieron muy poco. Sí. Eso es importante lo que dice él, Catarina. Hay un sentimiento de que ellos fueron tratados mal y que ahora con Putin van a volver a ser una gran potencia, ¿no? Eso es lo que siente la gente de Rusia. Es esta recepción de la gente de Rusia, y esto ha conseguido Putin muy bien, aunque él no sea muy carismático si comparamos con otros líderes, si comparamos con, por ejemplo, con Mussolini o con Franco. Sí. No es carismático, pero sí ha conseguido a desarrollar esta imagen, que él va a salvar el pueblo y solucionar todos los problemas. ¿A salvar el pueblo a cambio de qué? A salvar el pueblo, si se trata de la política exterior, a salvar del pueblo, de ayudar también a sobrevivir. Hasta de esto podíamos discutir horas y horas. Claro. Otro programa completo. Sí. La situación ¿Hay económica libertades? No ha cambiado. ¿Los rusos tienen libertades, Alexandra? ¿Cómo se manejan los medios de comunicación en Rusia, por ejemplo? Hay libertades limitadas.
diría yo. Que en Rusia tampoco es verdad. Aquí en el Occidente se habla mucho de la propaganda, que todo lo que viene de Rusia es propaganda. No todo lo que viene de Rusia es propaganda. Incluso en los canales federales sí hay programas analíticos sí, bastante buenos que se pueden ver, también teniendo en cuenta que pueden tener una cierta tendencia. Tenemos el canal de radio Ejo Moskva, el Ejo de Moscú, que pertenece al Gazprom Media, un concerno estatal, pero que es muy opositor. El canal de radio más opositor, diría yo, que hay en Rusia, muy liberal. Carl, se nos está acabando el tiempo. ¿Qué podemos esperar de la época posterior a Putin? ¿Tú crees que exista? Es como la pregunta, ¿existe la vida después de Putin? Mira, yo creo que según los análisis que he leído... Existe la vida después de Putin. Exactamente, ¿no? Digamos, lo que he leído es que Putin está esperando ahora las elecciones en septiembre de este año, elecciones suplementarias, donde se va a elegir, creo que 4 diputados para la Duma, no recuerdo qué más, y a partir de ahí, él supuestamente quiere comenzar con una reforma administrativa. Ahora, supuestamente ya se están manejando los nombres como Kudrin para el Ministerio de Finanzas o de Economía, se está manejando un nuevo nombre para el puesto de Ministro de Asuntos Exteriores. Vamos a ver... En realidad yo creo que él tiene 2 o 3 años máximo. Muy rápido porque ya nos vamos. ¿Crees que seguirá el conflicto con Occidente? No, todo va a seguir como se ha desarrollado hasta ahora. ¿Tú qué opinas, Alexandra? Va a haber tensiones. Pueden surgir tensiones si no se construye una nueva base de confianza, como lo he dicho. Pero si no desaparecen los temores mutuos. Claro. Bueno, con esto sí, terminamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. La situación entre Rusia y Occidente, como acabamos de ver, va a ser conflictiva en los próximos tiempos. Por favor, envíen nuestras opiniones, sus opiniones, a nuestro correo electrónico. Hasta luego.